se complace, ¿cierto? Quería decir que se complace. ¿Qué quiere decir que se complace? Es que hay un... No le pegué a la bebé, hermana. ¿Ah? Me pegó el medio cabezazo. Ya. Hay un... Cuando uno se complace, ¿qué hay un? No, cuando uno se complace... Un disfrute, un disfrute. Vamos, ya, saquemos vamos, saquemos el agua que nos pesa ahí. ¿Ah? Está nevado por algunos lados, parece. No vino, no lo pele. Cuando la palabra complacer es que hay un disfrute, hay un agrado. Y en este caso, Dios no se complace. O sea, no está agradado de mi vida. No está feliz, no está contento de la comunión que tiene mi vida hacia Él. Y menos cuando hay soberbia en mi corazón y ni siquiera quiero confesar, ni siquiera quiero arrepentirme. Dijimos entonces de una vida deshonesta. Preguntamos también si vale la pena realmente ese placer que estoy teniendo, ese pecado. ¿Vale más la pena que perder la comunión con Dios? ¿No es mejor humillarse ante Dios que perder todo lo que significa ser cercano a Dios? Cuando hemos estado bien cercano a Dios, hemos visto lo que significa, ¿cierto? Pero vale la pena a veces seguir siendo deshonesto con el Señor y viviendo con el pecado y no confesarlo y perder esa comunión. ¿De qué servirá nuestro orgullo, cierto? ¿De qué servirá nuestra soberbia cuando quedemos solos? De nada. Si quieres ser cercano a Dios, entonces dijimos que debe haber veracidad, franqueza con Él. Es una de las cualidades morales que le acercan a Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿La entienden? Lo que significa una de las cualidades morales. ¿No? Ya, porque el domingo alguien me preguntó, por eso quiero aclararlo. Cuando decimos que nos acercamos a Dios o esto es una cualidad moral de Dios, hablamos de un comportamiento o una conducta correcta. Obviamente que eso es basado no en la costumbre, no en la tradición, sino que es basado en la palabra de Dios. Lo que entendemos como correcto del Señor. Y eso hacemos y así actuamos. ¿Me entiende? También hablamos de que una actitud o la actitud que nos lleva al aislamiento espiritual es una vida insensata, ¿cierto? Versículos 5 y 9, la parte B dice, sus entrañas son maldad. Cuando habla de insensatez está hablando de una persona que se alaba, que se jacta y se vanagloria de la vida que está llevando. Una falsa confianza, como hemos hablado anteriormente, ¿cierto? De creernos justos, siendo que en nuestra vida hay iniquidad, hay pecado, hay evidente pecado. No hay un buen juicio personal. Eso quiere decir lo contrario, ¿cierto? Insensato es ser sensato. Lo que deja de haber es un buen juicio personal. No hay sobriedad. No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es porque nos hemos alejado, obviamente, ¿cierto?, de la comunión de Dios. Nuestra insensatez nos aleja de Dios, nos aísla. Él no puede ver el pecado que hay en mí y mucho menos ver que no hay humildad o sensatez, cordura para poder revertir este estado. Eso lo dijimos la semana pasada. También dijimos, cuando hay iniquidad en mi vida, Dios empieza a alejarse de mí porque Él no puede morar en una vida que no le responde de la misma forma, con el mismo amor, con la misma fidelidad. Salmo 25, 14, ¿cierto? Cercano está Jehová a los que le temen, ¿cierto? A ellos hará conocer su pacto. Cercano está Jehová a los que le temen. ¿Ese es, cierto? ¿Ese es? A ellos dará a conocer su pacto. Y casi se me pasó otro salmo, pero ese, ¿cierto? Entonces los que temen, los que respetan, los que honran a Dios, esos son merecedores del fiel amor de Dios, de su misericordia y de sus promesas. Y la conclusión era, si quiere ser cercano a Dios, debe haber integridad en su vida. Es una de las cualidades morales que le acercan a Dios. Ya entiende, ¿cierto?, lo que es correcto, esta actitud, este comportamiento le acerca a Dios, porque es el mismo comportamiento que Dios enseña. Y ahí quedamos, ¿cierto? Exacto. La tercera y última actitud es de una vida
engañadora o mentirosa o falsa o lo que quieran. Y vamos al Salmo 5, ¿cierto? El Salmo 5 dice, versículo 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y el verso 9, la parte C dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lo que nos aleja de Dios, lo que nos separa de Dios, es tener una vida contraria a Él. ¿Cómo es Dios? Dios es verdad. Dios es verdad. Y nuestra vida en mentira está en contra de Dios. Porque Dios es verdad. Su palabra es verdad. Él no puede haber mentira con Él en mi vida. Una vida falsa, una vida engañadora, que aparenta, vamos a ver más adelante, que aparenta piedad. Eso Dios aborrece. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, hermano Jorge, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fija? Es imposible tener comunión con Dios sin reflejar su carácter. Si yo no soy igual a Dios, es imposible poder tener comunión con Él. Ahora, ¿Dios es igual a mí? No. No tiene este carácter, nada que, como decimos, de porquería que tengo. Dios no tiene ese carácter. No habla como yo hablo. No actúa como yo actúo. Entonces eso me va alejando de Dios. Y estoy viviendo una vida falsa. Nuestro estilo de vida o de práctica diaria debe ser honesta con Dios, en verdad, en luz. Andar en tinieblas es andar contrarios al carácter moral de Dios. Vivir una vida de pecado, queriendo aparentar ser hijos de luz, afirmando que tenemos comunión con Él, pero en realidad nuestra vida, nuestras prácticas, donde realmente somos, en las cuatro paredes, donde realmente somos, no somos lo que un hijo de Dios deberá ser. Pero aparentamos serlo. Dios no puede comprometer su santidad con alguien que alberga pecado, porque Dios es santo. Y espera de sus hijos que sean santos o que luchen, ¿cierto? Como he dicho este tiempo, luchen en tener esa santidad. Que haya un esfuerzo, que haya un día a día un quebrantamiento por el pecado. Que en su oración usted se arrepienta genuinamente. Eso Dios lo va a ir viendo. Sabe que hay imperfecciones todavía, pero está viendo un corazón entregado, que se deja moldear. Como dice, leyó mi hermano en el versículo 7 de Primera de Juan, si andamos en luz, si vivimos de tal manera que uno se ilumine por la verdad, ya pues Malia. Claro, como ayer fue el culto, no quiere dejar que los otros escuchen. Mucho culto para ella. Entonces, si andamos en luz, si vivimos de tal manera que uno se ilumine por la verdad de la identidad de Dios, eso va a producir en nuestra vida una cercanía con Dios. Pero también va a acercarnos a otros que actúen de igual forma o que tengan los mismos intereses. Ser cercano a Dios. ¿Cierto? Una persona me dijo esta semana que no quería perder la comunión, la cercanía. Dije, no vas a perder mi saludo, mi cordialidad, si nos encontramos, sí. Pero mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y lamentablemente la que yo entiendo que quiere mi Padre. Si tú entiendes otra voluntad, bien, busca a tus amigos que sigan la misma voluntad. Pero mis amigos cercanos van a ser los que hacen la voluntad de mi Padre, porque eso dijo Cristo. Mi padre, mi madre van a ser los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando andamos en luz,
podemos juntarnos con otros que también andan en luz. Si andamos en tiniebla, vamos a ser la oveja negra de los que quieren andar en luz. La comunión con Dios nos capacita para vivir una vida honesta. De no ser así, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad de Dios nunca estuvo en nuestras vidas. Una cosa es saber que pecamos y ser deshonestos, como vimos en la primera actitud. Y otra muy diferente es andar actuando mal por la vida y decir ser hijo de Dios, sin reconocer la maldad de mi vida, con mi actuar y mi hablar, ensuciar el nombre de Dios. Eso es algo aún más grave. El estar cerca de una persona así es peligroso. El juntarse con una persona así que practica la mentira, que viva una vida falsa, una falsa cristiandad, es peligroso porque su astucia para llegar a uno es tremendamente dañina. Como dice el Salmos, ocupan para engañar lisonjas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo leímos recién? Minimizan la maldad de tal forma que te hacen caer en el pecado. Te engatusan tan fácil. ¿Eh? Realmente una persona que se deja llevar por esta actitud no es tu hermano. Y debes tener los sentidos bien abiertos, bien atentos espiritualmente y despiertos, porque su maldad es grande, su boca, su lengua es destructora de cualquier comunión. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Versículo 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos se evita. Y sabe, este versículo lo agregué hoy, porque a veces he escuchado decir, pero ¿qué tiene de malo esto? O si no están equivocados, si uno es un hermano igual. Pero usted ya leyó todo, ¿cierto? Dice que tienen apariencia de piedad. Habla solamente de algo externo y también de algo interno. Una vida consecuente, santa, correcta, justa. No solamente externamente, sino que también internamente. Y su vida niega la eficacia de ella. De la piedad la niega, o sea, niega el poder, la influencia de Dios con sus palabras y con sus hechos que nacen de su corazón. ¿Y qué dice la Biblia? A estos evita. Dios lo dice, a estos evita. Pero nos cuesta evitar y nos cuesta estar apercibidos, atentos con nuestros sentidos espirituales, si debemos escucharle o no, o restarnos. Si no soy mirado por Dios como justo delante de sus ojos, es porque me he dejado engañar por mi propia concupiscencia y soy despreciado por Dios. La mentira de mi vida, la mentira de mis palabras deben ser sacadas de mi corazón y que Dios pueda acercarse cada día a mí con su verdad. El Salmo 52. El Salmo 52. Mano Felipe, por favor. Salmo 52, verso 4 y 5. El que se deja llevar por este tipo de conducta, por este estilo de vida,
Y llega a amar ser así, llega a estar complacido de ser así, agradado de ser así, se jacta de eso. De utilizar palabras destructivas y devoradoras, que siembran discordia, que siembran división. Dice Dios que así como hiciste, te será hecho. Todo lo que causaste por destruir la comunión de Dios, la comunión de la iglesia, te será hecho a ti. Esa destrucción vendrá a tu vida. Tu ruina vendrá sobre ti y no habrá vuelta atrás. Un hijo de Dios vive una vida en verdad con Dios y sus palabras son verdad. Su lengua solo sirve para dar fruto. Un creyente cercano a Dios ora, predica, testifica, enseña, no critica, no murmura, no chismea o cualquier otra maldición. Eso es un hijo de Dios. Eso tiene que brotarle de su vida, de sus poros, que salga todo eso. Que seamos bendición y no maldición. Si quieres ser cercano a Dios, su hablar debe ser el lenguaje de Dios. Palabras de vida, palabras santas. Es una de las cualidades morales que le acercan a Dios. Entonces vimos 3 actitudes, ¿cierto? Una vida deshonesta, una vida insensata y una vida engañadora. Concluyamos con las actitudes, ¿cierto? Proverbios 8, verso 13 y 14. Proverbios 8, verso 13 y 14 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. El temor, el respeto, el amor a Dios es obedecer, odiar lo que Él aborrece y no practicarlo para no afectar mi comunión íntima. Así cuando le busque, le hallaré. Cuando le necesite de su ayuda, encontraré respuestas. Este versículo de Proverbios 8:13 encierra las 3 actitudes anteriores que vimos. Y dice lo que debemos hacer. Debemos aborrecerlas. ¿Es bueno que yo sea deshonesto? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Es bueno que sea insensato? No. ¿Es bueno que mi vida sea una falsa cristiandad? No. Ahora, ¿ocurre eso en mi vida algunas veces? Sí. Sí ocurre. Y con eso aislamos a Dios de nuestra vida. Y a la postre, como hemos aprendido, nos aislaremos mutuamente de la compañía. El Salmo capítulo 5, verso 7, el Salmo que estamos analizando, el verso 7 dice: mas yo, ¿cierto? Mas yo, hay una intención, una voluntad personal de buscar a Dios, sin ataduras, sin las 3 actitudes anteriores. David entiende lo que es correcto y cómo debe ir a postrarse ante Dios. Con un temor reverente, considerando quién es el Padre y quién es el Hijo. Quién debe humillarse y quién debe ser glorificado. La honestidad es importante. Dios debe ver transparencia en sus palabras. David dijo también en el Salmo: guíame, endereza. Necesita ser honesto con Dios, pedirle su dirección, pero que realmente le dirija a Él. Realmente Él gobierne su vida, que le corrija, no como el que hace iniquidad, no como el que es mentiroso, que habla con lisonjas. Eso Dios aborrece y no ayuda, quedando totalmente aislado de Él, porque así usted lo quiso. ¿Se siente solo? Así usted lo quiso. ¿No es el plan de Dios? ¿No son los factores externos? Porque si Dios está conmigo, yo puedo fortalecerme. Y no tengo para qué quedar solo. Veamos entonces, que vemos siempre las actitudes y luego que vemos las consecuencias. Qué bueno que se acuerdan. Yo que me caliento por hacer las cuestiones. Consecuencias. Inventando, chamullando y todo. Las consecuencias del aislamiento espiritual. Entonces, este aislamiento de la comunión espiritual que adopto contra Dios y que daña mi relación con mis hermanos de la iglesia
Es dañino, ¿cierto? No solamente para la comunión del cuerpo, sino que también es dañino para uno. Y trae, obviamente, consecuencias a nivel personal. El tener un espíritu aislado de Dios, un espíritu contristado o apagado, obviamente, no es bueno ni bíblico. No hay necesidad de querer adoptar tales actitudes. No está en el Espíritu de Dios, no está en su palabra que llevemos una vida así. Como hemos dicho, el que se aísla es espiritual. ¿Ah? ¿Eso hemos dicho, no? No, no es espiritual, ¿cierto? Pronto una de esas vidas será engañada y devorada por Satanás. Vamos a ver algunas de las consecuencias. Y aquí vamos a centrarnos, ¿cierto? Y usted se va a ir examinando, porque para eso vino hoy, a escuchar la palabra de Dios y ver dónde Dios le habla. La primera consecuencia es la pérdida de gozo. Pérdida de gozo. ¿Eh? ¿Cuánto han perdido el gozo? Versículo 11 y 12 del Salmo 5. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Hay lugar para el desánimo según el salmista? No, ¿cierto? Dice, pero alégrate, gózate. ¿Qué más dice? Ten júbilo. Una persona me dijo hoy, en la semana me dijo, he perdido mi escudo, el que me protegía. Y dije, qué raro, porque la Biblia dice que Dios es mi escudo, Dios es el que me guarda. ¿Has perdido a Dios? No, yo hablo de tal persona. Ese es el problema. El concepto está equivocado. Yo no soy su protector. Usted no puede basar su cristiandad en mí. Dios es nuestro escudo. Él le va a guardar. Yo voy a recibir el balazo y me va a traspasar igual. Dios no lo va a recibir. Dios va a prevenir eso, ¿cierto? Dios le va a proteger. Va a caer de las alturas, yo lo voy a tratar de agarrar y se me van a romper los brazos. Dios va a proteger y va a terminar con vida. Yo no puedo hacer, no tengo poderes sobrenaturales. Dios sí. Tiene atributos sobrenaturales que nosotros no tenemos. David estaba seguro, confiado, alegre porque amaba a Dios y gozaba de una comunión, ¿cierto?, íntima, que aseguraba su vida y espíritu como nadie lo puede lograr, solamente Dios, ¿cierto? El salmista dice, alégrense. Describen estos versos el gozo, el deleite, la satisfacción que es ser hijo de Dios y estar en plena comunión con Él. Ser rescatados de la destrucción que merecemos por nuestro pecado. ¿No es motivo de gozo? ¿Sabe lo que usted tiene que recibir por su pecado? Pero Dios pagó el precio. Canceló la deuda por medio de su Hijo. No debería ser motivo de gozo en su vida, pero ¿sabe qué? Pierde el gozo. Pierde el gozo por tonterías, ¿cierto? Pierde el gozo por deudas, pierde el gozo por enfermedades, pierde el gozo por esto y por aquello. ¿Pero debemos perder el gozo? Son consecuencias de mi aislamiento de Dios. Por eso pierde el gozo. La lejanía con Dios afecta mi vida espiritualmente, lo que repercute en mis emociones y en mis acciones. La pérdida de gozo puede destruirnos, secarnos. Nos lleva a ser engañados por Satanás. Pero, ¿por qué un hijo de Dios debería perder el gozo? ¿Por qué un hijo de Dios debería perder el gozo? Le pregunto yo. ¿Por qué un hijo de Dios debería perder el gozo de andar en los caminos de Dios? Está por aquí. Y ahora sí. ¿Por qué un hijo de Dios debería perder el gozo, hermano mío? ¿Por qué has perdido el gozo de andar en los caminos de Dios?
por el mismo hecho de abandonar los caminos de Dios. ¿Por qué ha perdido el gozo? Porque ha abandonado los caminos de Dios. Ha abandonado la palabra de Dios. Por eso pierde el gozo. No es el problema, porque estamos hechos y está escrito que vamos a pasar problemas y vamos a enfrentar tribulaciones. Está escrito eso. Pero pierdo el gozo porque las enfrento solo. Porque me he apartado de la comunión íntima con el Señor. Es por esta pérdida de gozo por el cual padecemos como si fuéramos extraños para Dios, aborrecidos por Él. Es por mi falta de comunión que recibo los dardos del maligno y no puedo ser defendido por Dios. Es por mi falta de comunión que recibo menos bendiciones y más castigo de Dios y consecuencias de mis pecados. Es por mi falta de comunión que Dios no puede protegerme como un escudo y recibo directamente los ataques del maligno. Lo que hace que mi vida cada día sea más triste, penosa. Lo que va desanimando mi espíritu para caer en las consecuencias emocionales que vimos anteriormente, como la angustia o la amargura. ¿Se acuerdan? Nuestra alegría, nuestro gozo debe centrarse siempre en nuestro Salvador. Se cae el de al lado, pero yo no me caigo, porque Dios está conmigo. Si olvido esto porque descuidé mi comunión con Él, es porque me aislé de Él. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo para curar nuestro alejamiento espiritual. Anteriormente yo le dije, tenemos a la iglesia para curar nuestro alejamiento emocional. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios puso a la iglesia. Acá en el tratamiento espiritual, Dios puso a Cristo para curar nuestro alejamiento de Él. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su obra? ¿Y eso qué provocó? Acercamiento. Ninguna de las cosas que vivimos no puede ser aliviada por Él, porque todo está en sus manos y no hay nada que Él no pueda aliviar o ayudarnos. Dios nos dio a su Hijo, primero que todo, para hallar el gozo de la salvación y segundo, para tener una comunión más cercana y directa. Con su Hijo fuimos reconciliados con Dios, porque estábamos separados del Padre, destituidos de la presencia de Dios, y con Cristo fuimos reconciliados. Y por medio de Él podemos ser adoptados, hijos suyos. Motivo suficiente para no perder el gozo de ser su hijo. Pero lo pierdo igual y ando con mi cara larga. Porque tengo una deuda, porque Él me dijo esto otro, porque no sé qué voy a hacer mañana, cómo voy a solucionarlo. Y perdemos el gozo de ser su hijo. Todas las demás cosas en nuestra vida son males menores, temas pequeños. Pruebas que debemos pasar victoriosos con Cristo, porque ya no estamos solos. Entonces no hay excusa para no ser feliz, para perder el gozo en todo lo que estás viviendo. No te dejes engañar por las circunstancias. Satanás quiere ganar ventaja, ¿cierto? Y provocar tu alejamiento de Dios y de su comunión. Debería preocuparse si es que es usted el que está fallando en la relación. Preocuparse para que Dios no se olvide de usted. Para que Dios no se olvide de que usted es su hijo. Y lo deje a la deriva, ¿cierto? Con sus problemas, con sus aflicciones. Y luego cuando tenga a quien clamar, cuando quiera recurrir a alguien, tal vez no va a ser escuchado. Tal vez se fue a las profundidades de los abismos y no pudo salir del pez, ¿cierto? Como hemos aprendido. Otra consecuencia, pérdida de fuerza. Efesios 6, 10 al 12. Pérdida de fuerza. Efesios 6, hermano Roberto, ¿no ha leído, cierto? No. Efesios 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra
Gracias, hermano. Hemos hablado muchas veces de este verso, ¿cierto? Pero una de las cosas que perdemos o no obtenemos al alejarnos de Dios, obviamente, como ya sabemos, es su fuerza. Su fuerza. O que es importante tener la fuerza de Dios para, aun aunque las cosas duelan, ¿cierto? Poder pararse y salir airoso. La fuerza de Dios nos sostiene. Las ganas de seguir adelante, de no ceder, de no cansarse, de seguir siendo valientes para Dios y no cobardes. Es importante tener la fuerza de Dios y eso se consigue con una buena comunión. Sin esa buena comunión no vamos a tener las herramientas necesarias para seguir luchando. No tendrás el valor, la intensidad para seguir adelante y serás atrapado por las acechanzas del diablo, ¿cierto? ¿Cómo vas a pelear la buena batalla si no estás vestido con la armadura de Dios? ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla? ¿Cómo usted me escuchó el domingo pelear la buena batalla? Con la palabra de Dios. Le leí versículo. Cada cosa que le dije con su versículo. Esa es la armadura de Dios. Es la herramienta que Dios nos dejó. No le di mis ideas. Le di lo que Dios me dejó, la herramienta. Y eso es lo que nos mantiene en pie. Eso es lo que nos mantiene firme. Y sabe que usted tiene la misma herramienta que tengo yo y que tiene otro. Tenemos la misma herramienta y la podemos usar de igual forma. No necesita saber ir al seminario como vamos nosotros para poder usar la palabra de forma correcta y que le ayude. Necesita tener una comunión con Dios y Él le va a hablar por medio del Espíritu Santo. La fuerza proviene de Dios y si en tu vida no hay comunión con Él, pronto llegará el cansancio, pronto llegará el agotamiento, pronto llegará el desánimo. Si es que ya no ha llegado. Debemos entender quién es el que me puede ayudar. No es solamente, ¿cierto? Como le decía yo, aferrarse a la ayuda de alguien. No es solamente por mi esposo, por mi esposa, por el cual yo voy a seguir adelante. Por mis hijos, por el cual yo puedo mejorar. No es por la ayuda de alguien, no es por el consejo pastoral. Usted puede levantarse por medio de Dios. Por medio de Dios. Obrando en su vida. Y sí, utilizando a quien nos dejó, ¿cierto? Que nos quiera hacer bien, lo podemos utilizar. Lo peor que hacemos cuando nos desanimamos es sacar la mirada de Dios y comenzar a vivir con nuestras fuerzas. Es imposible vivir en este mundo de una forma santa y justa sin la ayuda de Dios. Es imposible. Es difícil, ¿cierto? Es imposible. Isaías 41, verso 10. Isaías 41. Verso 10 dice, no temas. Mire qué lindo versículo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está en mí poseer esa fuerza. Está en mí. Porque Dios la ofrece. Dios la tiene ahí. A oferta y demanda. Quien quiera la puede obtener. Quien quiera se la puede llevar. Debes decidir en quién te vas a fortalecer. Si quieres mantenerte firme y ser un instrumento útil para el Señor. O quieres relajarte un poco en tu vida y descuidarla. Dejarla expuesta a los ataques de Satanás y a los ataques de sus huestes. Debes ser tú quien decida si vas a aceptar el poder de la fuerza de Dios y su firmeza para poder seguir caminando dignamente. Debes decidirlo, hermano mío. El verso 11 del Salmo 5, ¿cierto? Dice, nos muestra que uno necesita de la fuerza, perdón, el de Efesios dijimos, el de Efesios, el verso 11, el de Efesios 6. Dice que necesitamos de la fuerza y de la firmeza que Dios nos quiere dar, porque tenemos un enemigo que por sí solo no podemos vencerlo. No podemos luchar día a día con él. Vamos a ganar batallas, pero perderemos
la guerra si estamos solos. Tarde o temprano perderemos la guerra. El verso 12 de Efesios 6 nos demuestra que no son las personas nuestros enemigos, porque si yo luchara contra usted, me siento con algunos confiados que los puedo vencer. Pero no es con la persona con la cual lucho, es con Satanás y es las huestes espirituales de maldad. Es Satanás trabajando en la gente. ¿Cierto, hermano Felipe? ¿Ah? ¿Cuánto hemos hablado de eso? No es la persona, es Satanás trabajando en esa persona. Y debemos identificar para que seamos más astutos. Y así sabemos que no vamos a vencer a Satanás, necesitamos a Dios. Nos sirve la inteligencia o el poder adquisitivo. Necesito a Dios para vencer a Satanás. Necesito a Dios para no ser vencido. Y necesito a Dios con su armadura, ¿cierto? Armadura que me da la fuerza y firmeza para enfrentar los conflictos, los problemas, la pena, la frustración, la oposición o lo que sea que esté experimentando hoy en su vida. Sin la armadura de Dios, usted no podrá soportar. Debe entender que necesita a Dios y sus armas que le entrega. Pero necesita a Dios activamente, presente, día a día en su vida, para que pueda entender lo que está viviendo, para que pueda entender las razones de por qué paso esto que estoy pasando. Para poder tener victorias, aciertos y no sufrir penas ni tropiezos. Para poder tener una vida firme, un hogar firme. Entonces, hermanos míos, debemos acercarnos a Dios, no aislarnos de Él y adquirir su fuerza y su fortaleza y tomar las herramientas que nos dejó para que podamos velar correctamente y estar firmes siempre, ¿cierto? Y habiendo acabado, estar firmes siempre. Para que el enemigo no nos ataque por sorpresa, no nos pille desprevenidos, no nos encuentre durmiendo. Debes entender que por tus medios no podrás mantenerte firme mucho tiempo. Te cansarás. Necesitas de su fuerza, de su fortaleza. El Salmo 18, verso 1 y 2. Salmo 18, verso 1 y 2. Hermano Daniel Sánchez, ¿tiene? ¿Está conmigo? ¿No? Hermano Juan Sebastián. Salmo 18, verso 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y mi alto refugio. ¿Se fija la tremenda declaración? Vamos a poner un poco más de color, ¿eh? Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Su vida expresa tales palabras? ¿Su vida expresa tales palabras? ¿Es Dios su fortaleza? ¿Es Dios su roca y castillo mío? Sí, va a decir usted, pero realmente lo lleva a la práctica. Porque la teoría la tiene, pero la práctica... ¿Es realmente su fortaleza, realmente su escudo? Por eso la persona que me dijo eso se equivoca, porque puso el escudo incorrecto. Tendría que haber puesto a Dios. Él es nuestro escudo, nuestro real escudo. Ese escudo del... ¿Cuál es el Capitán América? ¿Es el que no se rompe? Lleno de superhéroes en mi casa, así que por eso me acuerdo. Ese escudo poderoso. Los niños abrieron el tiro al ojo. ¿Capitán América? Otra pérdida que se sufre al alejarse de Dios. Salmo 25, 14, que lo leímos anteriormente, pero vamos a analizarlo como pérdida ahora. Pérdida de su voz. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El aislamiento espiritual trae a nuestra vida que Dios deje de hablarnos, de instruirnos, de guiarnos. Los que temen a Dios y en ese temor se acercan a Él, pueden gozar de escuchar a Dios día a día, minuto a minuto. Sus instrucciones, ¿cierto? Pueden aprender de su sabiduría, obtener sus promesas y bendiciones. Aquel que se aleja de Dios es aquel que reconoce
que no necesita a Dios para enfrentar la adversidad, para enfrentar su día. Aquel que no teme a Dios y cree que por sí solo, por su inteligencia, puede salir adelante. Aquel que fácilmente descuida su devoción diaria. Aquel que no lee. Aquel que no ora a Dios. Solo está demostrando que confía en su propio razonamiento, en su propia sabiduría y que no necesita la voz de Dios. Entonces, ¿sabe lo que pasa? No va a conocer el pacto de Dios. No va a entender qué es lo que quiere Dios, cómo Dios le puede bendecir. Va a tener una vida infructífera. Este salmo muestra una entrega de parte de Dios que es profunda. Son los secretos de Dios a sus hijos. ¿Quiere conocer los secretos de Dios? El otro día bromeábamos, ¿cierto? ¿Y por qué Dios no dice esto? ¿Y por qué dice que era por el ángel de Jehová? Y yo le digo al pastor, le hago una pregunta ociosa. Pastor, ¿y por qué un ángel y no un querubín? ¿Sabe por qué o no? Porque eran según orden. El ángel era lo más bajo, el querubín era lo más alto. Satanás fue querubín. Entonces yo le hice mi pregunta ociosa, y a ver si me responde. Y me dijo, esos son los secretos de Dios. Y ahí me dejó. Ahí lo río. Está lo revelado y está lo no revelado. Le hice mi pregunta ociosa. Querían una respuesta. Llegaremos al cielo, se lo pregunto yo. Pero el hermano Roberto tiene una respuesta buena, a él se la pueden preguntar. Hay una diferencia entre ese ángel de Jehová. Entonces, este salmo entrega, ¿cierto? Dice, los secretos de Dios a sus hijos. Esa es la palabra que no se le da a cualquier persona. ¿Sabe que hay muchos conocedores de la palabra? Este mismo Salfate, este programa que dan hoy, creo que hoy día lo dan, ¿o no? La hermandad, algo así, no sé si lo han visto. O sea, no espero que no lo vean, pero si lo conocen. Son gente que conoce de la Biblia, pero no conocen los secretos. Entienden y hablan y el Apocalipsis y todo el tema que se está hablando últimamente en los matinales incluso, pero no conocen los secretos que un hijo de Dios sí puede entender. Me acuerdo mucho de la ilustración que diste, hermano Jorge, cuando partiste en las predicaciones, ¿cierto? ¿Fuiste tú el de la Cartagena? ¿Ah? ¿No se acuerda de lo que enseña? Bien. Cuando una persona lee la Biblia y no la entiende, es porque está leyendo correspondencia ajena. ¿Se acuerdan? ¿Fuiste tú, no? ¿No? Era solo un libro. Era mucho para él, ¿cierto? Ah, ya. Era mucho para que fuera hermano Jorge. Yo le estaba subiendo los bonos, pero bueno. Sí, creo que o fuiste tú o mi papá. Alguien de los dos dijo esa ilustración. Bien, fíjese entonces en las consecuencias que vienen al alejarse de Dios y no recibir sus palabras directamente. Jeremías 23, verso 18 al 22. Dice, porque ¿a quién estuvo en el secreto? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Clarito, ¿cierto? Podemos ver que el secreto de Dios no está disponible para el que no anda en el temor de Dios.
y en el temor según su palabra. Aquellos que no buscaron su comunión y que no siguieron sus palabras, solo, ¿sabe qué se les permitió escuchar? ¿Lo pudo ver? ¿Lo pudo entender? Una cosa sí escucharon directo de Dios. La reprensión, el juicio. Aquellos que no andan en el temor de Dios, sí van a escuchar algo. El juicio de Dios, la ira de Dios sobre sus vidas. Y lo van a ver cumplidamente. O sea, no va a ser advertencia, lo van a vivir. Va a ser así. Y fueron palabras, ¿cierto?, de dolor, de juicio severo, de castigo, por no escuchar a quien debían escuchar, por escuchar a sus propios corazones engañadores o engañosos y perversos, por escuchar palabras que Dios nunca había enviado. Si estamos en el secreto de Dios, si nos volvemos a Dios, si dejamos de pecar aislándonos espiritualmente de Él, podremos encontrar el camino correcto para nuestra vida. No el camino de la muerte. Si no sigues la palabra de Dios en tu vida, no te puedes jactar de ser su hijo. Un hijo de Dios busca incansablemente su voz. Incansablemente. ¿Qué hacen los niños, cierto? Y que ojalá nunca lo pierdan. Cuando despiertan. ¿Qué hacen los niños apenas despiertan? Aparte de pedir la leche, ¿pero qué hacen? Van donde el papá, ¿cierto? A ver, por lo menos mis hijos todos los días van en la mañana y se acuestan en mi cama al tiro. Y me sacan. Vaya a estudiar. Baje a la oficina. Por eso Jesús dijo que ven, dejar los niños venir a mí, porque tienen otro corazón. Nosotros debemos ser como niños, buscar ese alimento cada día, buscar la voz cada día. Pero a veces no queremos levantarnos gozosos y de ir en busca de esa voz, en búsqueda de la voz de Dios, de la comunión. Dios da la dirección específica y el creyente va conociendo cada día más su pacto. Lo que Dios quiere es que todos sus hijos le conozcan y le entiendan cada vez más, ¿cierto? Eso dice también Jeremías, que hay que conocerle y entenderle. Pero sin una comunión íntima es imposible esto en tu vida. Andarás perdido, andarás sin rumbo, vagando por todos lados. Porque Dios no está dirigiendo tu vida con sus palabras. Eres tú el que la está dirigiendo. Con tu pensamiento, con lo que tú crees entender. Hermanos, aun cuando nuestro cuerpo, nuestra alma, las emociones están adoloridas, si mi espíritu está en búsqueda de Dios, en comunión, mi vida puede estar tranquila. Si aún mi espíritu sigue perseverando. Cuando se apaga el espíritu, después se va a ir apagando poco a poco todo lo demás. La última pérdida, la última consecuencia, pérdida de seguridad. Hemos usado un capítulo, ¿cierto? Tal vez usted ya lo ha olvidado, pero es el libro de Eclesiastés, donde hablamos, ¿cierto? En cada verso, el 10 dijimos que era tocante el aislamiento físico, el 11 dijimos que hablaba del aislamiento emocional. Ahora en Eclesiastés 4:12 podemos ver el aislamiento espiritual. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. No se rompe pronto. Usted dirá, ¿dónde está lo espiritual ahí? Si está hablando de dos personas, ¿está espiritualizando? Tal vez sí. El mismo hecho de no escuchar la voz de Dios, ya sea nuestra comunión íntima con Él o por los medios espirituales que Él dejó, hacen que yo pierda total seguridad o confianza en mi vida. El aislamiento espiritual, la falta de intimidad con Dios y aquellos que me pueden hacer bien. Acuérdese de eso. Hacen que en mi vida, mi conducir sea inestable e inseguro. No hay nada más tranquilizante que estar
cerca de Dios y de la comunión de los hermanos, ¿cierto? Sentir el amor, el apoyo en mi caminar. Sentir la oración y preocupación de los hermanos, ¿cierto? Que la fueron a buscar a la casa para traer a la iglesia, que le ayudaron a cruzar la calle. Qué rico es eso, sentir el apoyo, que perdió trabajo y estamos orando por él. ¿Cómo te fue? ¿Cierto? O todas las cosas, dadores de sangre, ya yo voy. Es rico sentir ese apoyo. Es bueno sentir ese apoyo, nos da seguridad, nos da tranquilidad. Sentir la oración y preocupación de los hermanos hacen que demos pasos seguros y firmes. Yo a alguien también le decía esta semana, he hablado tanto esta semana. Mañana seguiré hablando. A alguien le dije, con respecto a esta misma protección, yo le dije, Dios es nuestro escudo y eso da seguridad, eso da tranquilidad. Pero sabe, también le dije, sentir la oración de las damas de los martes, de los hermanos que oran en sus casas, a mí me hacía tranquilo. Yo le dije, eso guardó mi vida muchas veces. Porque por mí tal vez yo lo hubiera perdido, pero por la oración de muchos hermanos, al cuidarme en mi manejo, en mi conducción cuando viajaba, yo dije una vez, eso guardó mi vida. Le decía a esa persona, nos da seguridad en nuestro caminar. Aquel que quiera aprovechar eso. Una vida solitaria solo hará que tu caminar sea inestable. Una de las formas espirituales que Dios dejó para hallar seguridad espiritual en mi vida es escuchar a Dios individualmente, pero también buscando su palabra en otros. La vida aislada, aquel que todo lo hace solo, el sabio en su propia opinión, de repente caerá y no habrá quien lo ayude. Proverbios 11:14. Bueno, Jorge, por favor. ¿Tiene? Jorgito. Ya, Jorgito, Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Gracias, Jorgito. Mire, y si no me cree lo que dice la Biblia, el 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Dios nos dejó una comunión íntima, pero también nos dejó a aquellos que nos quieren hacer bien con su palabra, aquellos que nos puedan aconsejar, aquellos que nos puedan ayudar para poder hallar seguridad. Entonces, ¿es loco lo que hemos dicho todo este tiempo? ¿De que usted puede tener su vida sola, solitaria? No. No está en el plan de Dios. No está en la palabra de Dios. ¿Cómo hallo seguridad para tomar una decisión? Buscando consejo. Ay del solo. Si aún los líderes, dice el versículo, si aún los líderes de las naciones, se me fue a negro, si aún los líderes de las naciones, aún los líderes espirituales necesitaron dirección, ayuda, consejos, ¿cómo nosotros, cómo usted no necesitará lo mismo en su vida? Necesitamos buscar la compañía de personas sabias y dignas de confianza para encontrar seguridad en nuestras vidas. Nadie está capacitado para hacer las cosas siempre solo y siempre bien. Hay cosas que sí las puede hacer solo y bien, pero no todas. Necesita ayuda. Se necesita de Dios y de los medios o instrumentos que Él dejó. Y por eso es el versículo, porque dice, donde haya dos estrechamente unidos en santo amor y comunión. ¿Qué decía Eclesiastés 4? Mire, para que lo entienda que es algo espiritual. Si alguno prevaleciere contra uno, ¿cierto? Y este hizo las cosas bien. Dice, dos le resistirán. O sea, está diciendo que estoy apoyado por otro, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
¿Y por qué si eran dos son tres dobleces? Donde haya dos estrechamente unidos en santo amor y comunión, Cristo vendrá a ellos por su Espíritu. Entonces habrá un cordón triple y seguro. Cristo está asegurando eso. El aislamiento espiritual hace que pierdas la dirección sabia de Dios y pierdas la seguridad de lo que haces, de que lo que haces es bueno o mejor. Cuando dejo de escuchar la voz de Dios, ya sea directamente o por sus medios, dejo de hacer lo correcto. La paz desaparece. Aparecen las rencillas, aparecen las discusiones, aparecen las divisiones, aparece el yo creo, el yo siento, el yo pienso, aparece la turbación, porque mi camino parece derecho, pero realmente me lleva a una condenación, es camino de muerte. Lo que me aleja finalmente de Dios y de su iglesia. Terminemos. Conclusión. Busquemos tener una comunión cercana con Dios en todo tiempo. No únicamente en los momentos difíciles, cuando más nos acercamos a Dios, sino que en todo tiempo debo estar cercano a Dios, meditando en su palabra, para que Satanás no haga su trabajo. Debemos estar atentos y entender que necesitamos en todo momento a Dios, estando firmes siempre. Necesitamos a Dios y a quienes Él nos dejó para nuestra ayuda y protección. Tenga cuidado con aislarse o aislar a alguien como vimos, porque ya sabe que esta actitud es peligrosa, dañina para uno y para la iglesia de Cristo, por la cual Él murió. Hermano mío, si en este estudio Dios te ha hablado en alguna área, le invito a que sea diligente. Hemos visto varias áreas y espero que usted haya prestado atención. Aislamiento físico, emocional y espiritual. Y más de alguna le debe haber tocado si usted estuvo atento a la palabra de Dios. Sea diligente en sanar eso. Procure no causar divisiones. Procure, porque eso está en contra del plan de Dios. Está en contra de su palabra. Procure pedir la ayuda correspondiente en el tiempo adecuado. Procure fortalecer la comunión con Dios y con aquellos, dígalo usted o si no nos vamos, y con aquellos, exacto, grábese eso. No estoy para hacerle mal, ni usted está para hacerme mal. Estamos para hacernos bien. Y eso es con su iglesia. Recuerde que no es más espiritual el que se aísla, ¿cierto? Todo lo contrario. Deja de serlo al momento que piensa lo contrario. Que el Señor bendiga su palabra. Y hemos terminado. Quedamos viudos de este mensaje. Ahora voy a tener que estudiar otro mensaje. Vamos aprendiendo y sigan orando para que Dios siga hablando en nuestra vida, ¿cierto?